Buenas noches con todos, nuevamente al tercer programa de Cine On, un espacio que está dedicado para hablar de cine, hablar relajado, hablar tranquilos, entender y comprender la cinematografía nacional e internacional, obviamente. Pero ahora, en este ciclo, nos estamos enfocando en la cinematografía nacional. Y con mayor razón porque hace unas 4 o 5 semanas abrieron el portal Choloflix, que ha permitido un desfogue de un caudal impresionante y enorme de contenido audiovisual ecuatoriano, que está muy bueno, muy rico y que está súper recomendado. Hay que aprovecharlo. Ya no sé si el 4 de mayo, cuando se levante la nota, la gente va a empezar a decir, no, permiso, voy a quitar mi peliculita, no tengo ni idea. Pero en todo caso, aprovechen que hay muy buen material. Esos materiales buenos, está Mejor no hablar de ciertas cosas, de Javier Andrade, a quien tenemos el gusto de contar con él el día de hoy. También contamos con Eva Lodeiro, docente de FATCOM. Javier también es docente de Huertes. Ellos se van a presentar un poquito más eventualmente, pero lo mío es pantallazo. Y también tenemos a Raúl Carchi. Vamos a empezar hablando en este programa un poco de la situación, como hemos venido haciendo, la situación del audiovisual frente a la pandemia que está azotando a todo el mundo, no solamente a Ecuador. Y después de eso, entraremos a hablar un poco de la película de Javier, del 2012. Bueno, empezando por las presentaciones, por favor, ¿por dónde empezamos? Javier, Eva, Raúl. Por abajo. Eva, a ver, empecemos por Eva. Ya, pues yo soy editora de vídeo y en la SPOL soy profesora de Historia del Cine y de Narrativa Audiovisual. Como editora de vídeo trabajo principalmente en vídeos institucionales y comerciales, no hago cine, pero sí estoy relacionada al mundo del cine por el lado académico, ¿no? Buenísimo. Javier, por favor. Yo soy director y guionista, antes fui montajista y desde hace unos años también ejerzo docencia. He realizado una película de ficción, 2 documentales, largometrajes, y estoy terminando ahora mi segunda película de ficción y escribiendo una nueva ficción mientras doy clase. Un poco por ahí estoy yo ahora. Maravilla el señor, ¿eh? El cine no se detiene, señores. Raúl, por favor. Bueno, yo soy comunicador social, crítico de cine. He sido docente, seminarista, jurado de festivales y he escrito algunas críticas en periódicos, revistas y he hecho también algunos análisis en la web. Entiendo que tú escribes para una revista en España, ¿no? Sí, pero ya, por el momento no, por todo lo que está pasando. Claro, sí. Todo lo que está pasando, exactamente. Es decir, todo lo que nos está pasando en este momento, que no es menor, es un virus, una pandemia a nivel global, ha detenido la economía de todo el planeta. Todavía se está discutiendo si fue China, si fue Trump, pero en todo caso, todo el mundo está ahí, a la expectativa de qué va a pasar. Y nosotros somos realizadores, cada uno tiene un cargo diferente y una especialidad diferente. Pero me gustaría aprovechar la presencia de 2 docentes, tanto de FATCOM, de SPOL, como de Huertes, de la Escuela de Cine, para que nos cuenten un poco cómo se está preparando, o más bien, cómo está afrontando la academia esta nueva situación. Y cuáles son un poco las soluciones o los caminos que están viendo desde sus universidades respectivas. Y más allá de esto, ¿no? Eva, por favor. Pues mira, desde la SPOL lo que se está haciendo es intentar afrontar un semestre online que empieza el día 18 todavía. Ya el semestre que estaba en curso cuando empezó toda esta pandemia se pasó a modalidad online y se intentarán adaptar las clases a un sistema nuevo, a una forma de comunicación creo que es nueva para todo el mundo porque no sé, yo por lo menos estoy acostumbrada a las clases presenciales
Y bueno, lo que se está intentando hacer también es darle acceso, por ejemplo, a estudiantes a través de, bueno, pues prestarles tablets o equipos para que puedan tener acceso y no perder un semestre, ¿no? Y poder seguir estudiando en casa. Y en el caso de Huartes, Javier, Bueno, pues es como una parecida, es adaptarse a la idea de un semestre virtual y cómo eso puede afectar a una escuela de cine. Nosotros empezamos el 4 de mayo y ahí pues hay el proceso es distinto, ¿verdad? A partir de cada materia, ¿no? En lo específico. En las materias que yo doy 3 materias que tienen 2 paralelos. Dos de las 3 materias tienen 2 paralelos, una materia es un paralelo, entonces son como 5 clases en general. La primera que doy es una clase de dirección cinematográfica, es como una clase introductoria al oficio del director, es un planteamiento sobre el concepto del trabajo del director de cine y un recorrido sobre todas las herramientas a disposición del director de cine y lo que puede hacer para contar un cuento en lenguaje cinematográfico, básicamente. Luego hay otra clase que se llama Estrategias en Dramaturgia y Géneros Cinematográficos, que es una clase sobre cómo contar. La idea es un poco que, habiendo pasado la primera clase, en la segunda te metas más un poco la idea de, ok, quiero hacer este cortometraje, ya sea un cortometraje para los diferentes lab rodajes, que es como trabaja la Huartes, o un largometraje que esté desarrollando, alguno que esté en clase de guión, etcétera. Y es una clase más orientada, ok, entendiendo el concepto del trabajo de dirección, entendiendo las herramientas que hicimos en la clase anterior, cómo las vamos a aplicar a tu proyecto en particular o al proyecto de los alumnos en particular. Esas 2 clases se van a dar con modificaciones más o menos de una forma similar. La siguiente clase que yo doy, que de hecho es mi clase favorita, es una clase que se llama Director, Actor, Guión, y es una clase para que los chicos aprendan el trabajo con el actor y trabajen a partir de un texto, que ese texto será de ellos o no, eso es opcional, para poner en escena algo un poquito ya más avanzado, más que ejercicios de dirección, son como pequeñas escenas o pequeñas viñetas de cara a enfrentarse ya al trabajo actoral, incorporando lo aprendido en las 2 clases anteriores de puesta en escena. ¿Por qué les cuento todo ese choro? Porque entendiendo esa aproximación, dependiendo de la conectividad del grupo de estudiantes, cada profesor individualmente, o sea, en mi caso, con esas materias concretas, yo lo que voy a hacer es una propuesta que dependerá de la conectividad a la que tienen acceso los estudiantes que están matriculados en mis clases. Entonces, si logramos, bueno, ya básicamente ya lo hice, ya mandé un mail, tuve respuestas de básicamente todo el mundo. Todos, por suerte, tenemos tenemos en ese sentido que somos muy suertudos, todos por suerte tienen acceso a una computadora o un teléfono, tienen acceso a Zoom, tienen acceso a poder ver enlaces, a poder ver cosas que yo les pueda mandar y podemos tener una cosa que se parezca a una clase presencial. Lo que ha pensado la universidad, o por lo menos la escuela de cine, que es donde con lo que yo estoy familiarizado, es ir más o menos, los gringos le llaman eso case by case, ¿no? Caso por caso, con cada grupo, e ir adaptándonos. Entonces, para mi suerte, las 2 materias que sí voy a dar, que son dirección cinematográfica en 2 paralelos y esta clase de estrategias en dramaturgia, que son 2 paralelos, todos los chicos pueden acceder a un sistema en el que vamos a tener Zooms, vamos a tener chats, vamos a tener un grupo de WhatsApp y más o menos así lo vamos a llevar. La otra clase, que repito es mi clase favorita porque se trabaja más sobre el trabajo actoral, que creo que es lo más importante a enseñar cuando uno da clases de dirección de cine en este país, es una clase que en cambio realmente pierde mucho sin el ejercicio práctico, que es una clase en la que yo trabajo con los chicos, es decir, yo dirijo a los chicos actúan, aunque son directores, y luego ellos empiezan a dirigir. Es una clase de proceso y no de resultado. Entonces, eso realmente ni siquiera me he planteado emularlo o tratar de traducirlo al modo virtual de este semestre. Ojalá tengamos suerte, las cosas se dirijan hacia una nueva normalidad, porque no creo que vuelvan a la normalidad del todo,
pero que eso suceda en el transcurso de este semestre, para en el otro poder tener estas clases en modo presencial y no perder ese lineamiento que la hace tan bonita esa clase en particular. Entonces, más o menos eso es lo que estoy haciendo yo. Claro, sí, y sobre eso hay algo interesante que se menciona, es decir, y que hay que considerarlo en función a la naturaleza del cine. El cine ha sido bastante físico, muy corpóreo, en el sentido, y muy presencial. Desde la preproducción te unes el director, el productor con el asistente, empiezan a desmenuzar, se sientan, abren la botella, empiezan a fumar, sacan el guión, después empiezan a desarrollar, pero siempre es una cuestión de cercanía, de contacto y de saber llevarte bien con los demás y saber generar esta magia, esta sinergia para que vaya creciendo y creciendo y creciendo, pero es porque tienes ese contacto. Y eso es algo que también igual se aprende también en las escuelas cuando hacen estos ejercicios de la rodaje o cuando hacen programas, pero ¿cómo poder trasladar eso a las plataformas digitales? Eso es un desafío bastante grande. Sí, yo también tengo una materia que se llama proyecto audiovisual, que también los alumnos tienen que desarrollar proyectos de ficción cortos, evidentemente, y es muy difícil, quiero decir, afrontarla online, porque los chicos no van a poder salir a grabar, no van a poder trabajar con actores, entonces, bueno, eso complica muchísimo esa materia en concreto, ¿no? Luego, por ejemplo, el caso de la materia integradora, en la que ellos tienen que desarrollar un proyecto audiovisual, lo que ellos consideren, en ese caso dieron apertura a que se haga, en lugar de un proyecto práctico, un proyecto de investigación. Entonces, la materia integradora, por ejemplo, por ese lado sí pueden salir igual, pero las materias que son proyectos, pues es muy difícil, porque no van a poder salir a grabar, entonces todavía se está planteando un poco a ver qué solución se propone, ¿no? Claro. Raúl, en tu caso yo creo que también das clases en el ITB, me parece, ¿no? No, ya no. Antes daba clases, pero ya hace como 2 años estuve dando clases. Bien. En todo caso, me pregunto qué harían esas escuelas, por ejemplo, ITV, como para poder continuar, cómo ellos se van a adaptar. Pero bueno, ojalá que salgamos pronto de esto. Y mi visión al respecto es que no se va a detener. Lo que vamos a cambiar, vamos a poner protocolos, vamos a cambiar un poquito las cosas, pero no se puede detener el rodaje. Disculpa, Raúl. O sea, todos se van a manejar igual, o sea, por internet. Eso es indiscutible. Y bueno, el ITV es particular, entonces por suerte hay personas que tienen más posibilidades y entonces van a tener el acceso, ¿no? O sea, eso es lo importante, ¿no? Total, y ojalá que puedan salir adelante. Todas necesitamos con más ganas, más escuelas de cine y de televisión aquí. Buenas y mejores escuelas de cine y televisión. En todo caso, sí, vamos a ver qué es lo que nos depara con esta pandemia. No se va a detener. Ya de hecho se están hablando de protocolos, ya mandaron protocolos de la Film Commission de España, empezaron a decir, no, hay que poner, no nos vamos a tener, estas son las cláusulas, vamos a empezar a trabajar de esta manera, se van a utilizar más estudios, más órdenes de control, de sanidad. Sanitización. Más protocolos de sanidad y de higiene. Pero bueno, entrando un poco en tu película, Javier, ¿nos podrías contar primeramente dos cuestiones técnicas? Por un lado, el año en el que se realizó, quiénes formaron parte de este elenco y la cámara. O sea, yo tengo mucha curiosidad de saber la cámara, porque hay un tratamiento fotográfico muy, muy lindo que yo creo que estuvimos compartiendo aquí con Eva antes de hablar. Y no sé, es como que empezar con estos detallitos técnicos para entrar hacia al condumio, a la Hinomoto del asunto. Muchos planos secuencias habían. Sí. Javier, ¿en qué año fue? Disculpa, sí. La película se rodó en el 2011, se rodó entre abril y mayo de 2011, luego el montaje fue un montaje rápido porque fue diseñada para hacerse en plano secuencia, entonces era como suerte o muerte. Hubo un par de cosas que se reordenaron estructuralmente, pero básicamente como que fue muy, muy rápido, cosa que extraño, por la nueva película demoró mucho en hacerse porque el lenguaje
era distinto, también hay planos secuencias, pero hay más de otras cosas. Y a ver, había un corte casi enseguida, como en 4 o 5 semanas, y había un corte como fuerte, como interesante, que se compartió con amigos. Yo creo mucho en el criterio de los amigos o de gente que uno respeta, entonces hacíamos como funciones, idealmente en sala, proyectábamos un DVD o lo que sea, una cosa así como una maqueta del corte de la película, pero solamente para ver cómo se estaba comportando en salas. A partir de eso hubieron un par de meses más de reestructurar cosas, de probar, y estaba. Y la película se estrenó internacionalmente en el 2012. Su premiere europea fue en Varsovia, en el Festival de Cine de Varsovia, y la premiere en América fue en Miami, en el Festival de Miami. Y bueno, de ahí fue como tuvo un recorrido bastante largo y feliz, la verdad. Pero bueno, eso por cómo fue pasando. De 2011, como que por ahí por la primavera de primavera de 2011 se filmó, por ahí por primavera de 2012 estuvo lista realmente, y todo 2012 circuló en festivales, y el 4 de enero de 2013 se estrenó en el Ecuador, en salas. Ahí estuvo como 8 semanas en salas. Qué bien. El elenco, sí, estuvo 53.000 personas, que en ese momento no nos parecía mucho, ahora suena mucho. Estuvo elegida para representar en los Oscars también. Y fue la película postulada por ya no me acuerdo si ya había academia, no sé. Alguien la postuló, un grupo de cineastas, etcétera, a través de lo que ahora es el ICA, antes era el Consejo Nacional del Cine, la postularon para el Oscar y hicimos una campaña para eso, que estuvo también, fue muy interesante, esa fue una experiencia como muy, muy interesante. Y ese fue el recorrido de la película como formal. El elenco era una mezcla de actores profesionales y no profesionales. El protagonista de la película es Pancho Sabinovich, Francisco Sabinovich, que es un músico de Guayaquil, y es amigo de amigos, básicamente era muy amigo de la novia de Andrés Crespo, que hizo el casting y también tiene los papeles de la película. Y Pancho era como una bomba de tiempo, pero también era como una persona fascinante para el papel. Entonces a mí me encantó y nunca hubo otra opción realmente. A él lo acompaña Víctor Arauz, que es un actor que tenía ya en esa época mucha trayectoria en teatro y televisión, y que desde ahí pues ha explotado ciertamente en el mercado del Ecuador, y Leobanna Orlandini, que también es una no actriz, de hecho también amiga de amigos, que más fue interesante porque ella lo que trajo fue como cierta piel, cierta voz, cierta cercanía con el personaje. Ella tenía cierta conexión con el personaje, que sentía que lo podía hacer y nada, yo creo que lo hizo con mucha naturalidad, por eso la escogimos. Y de ahí creo que todos los secundarios sí era gente de teatro y televisión. Entonces fue como una mezcla, eso con los actores. Y me preguntabas de algo más de la cámara, ¿no? De la cámara, sí. El fotógrafo de la película se llama Chris Teague, y Chris era un compañero mío en la maestría y un gran amigo con el que habíamos trabajado mucho en Nueva York. En los años de la maestría filmamos unos 10 cortos juntos. Paradójicamente nunca yo dirigiendo y él fotografiando, casi siempre yo de primer asistente de dirección y él o primer asistente de cámara o fotógrafo, pero habíamos tenido muchas horas de vuelo en set, digamos, bueno. Y teníamos la escuela en común, y Chris fue degenerando, digo yo, hacia el camino de fotógrafo naturalmente. No está formado como fotógrafo, sino que está formado como director. Entonces para mí era como un plus, aparte de que teníamos esta amistad y este cariño y esta formación común, era como un plus tener otro director en el set. De hecho, yo tuve 2 directores en el set. Mi fotógrafo era director, formado como director, digamos, y mi primer asistente de dirección, que es Renata Duque, de Guayaquil, que también fue mi primer asistente de dirección en esta película nueva que se llama Lo Invisible. Renata también fue formada como directora en el ICAIC, en Cuba. Entonces era como tener 2 directores cerca con los cuales conversar. Y eso hizo que el proceso sea muy feliz y muy interesante, porque yo nunca me preocupé de lo técnico, solo me preocupaba mucho, digamos, mi área de juego era el encuadre y los lentes. En ese sentido soy como bastante obsesivo con eso, y todo lo que es el terreno de la luz y el terreno de cierto tipo de textura y de movimiento
que complementa esa composición era el terreno de Chris. Entonces estaba como muy delimitado como dónde estaba la relación o el poder de cada uno, y había una colaboración muy feliz que terminaba de alguna manera resolviendo Renata. Como teníamos una tercera directora ahí, eso era súper bonito. Es decir, venían estas propuestas, estas cosas, y Renata de alguna manera nos ayudaba a filtrar qué funcionaba como para el todo de la película, porque yo tiendo a perderme como en belleza. Puse mucho la belleza, y cuando uno está haciendo una película no tiene que pensar necesariamente en la belleza, sino en el cuento que cuenta, ¿no? Total. Raúl, creo que ibas a mencionar algo de los planos secuencias. Hubo uno que me llamó muchísimo la atención, me gustó bastante. Bueno, o sea, es que me di cuenta que había muchos planos secuencias en la película, sí. Por eso me llamó la atención, me gustó y me gustan bastante los planos secuencias, o sea, valoro mucho los planos secuencias, porque es un reto tanto para el director como para los actores. O sea, un plano secuencia denota que es un buen director, o sea, porque puede mantener una secuencia, ¿no? Y los actores que pueden seguir eso, porque equivócate y repite todo, ¿no? El arca rusa. Eso, justamente estaba pensando en eso. Sí, bueno, yo siempre, mira, yo ahí tengo un punto de vista un poco distinto, porque yo le encuentro muchas ventajas al plano secuencia, si bien requiere una coreografía y requiere un nivel de concentración fuerte, también trae consigo el beneficio de que todo el equipo se siente parte del éxito de la película. Si filmas la escena en 7 setups y un close-up y no sé qué, es muy fácil como distraerse. Cuando estamos, o por lo menos la manera que nosotros hicimos esta película en particular, cuando integras a todo el mundo y haces que todo el mundo sea de alguna manera corresponsable del éxito o fracaso de un plano, que en un plano secuencia es doblemente cierto, como que nadie quiere ser el que la caga. Y eso es muy lindo y trae una energía muy, muy especial. No sé cómo, o sea, cada vez que lográbamos uno de estos planos, todo era como un equipo de fútbol que celebraba, no era yo que, wow, me fumaba un tabaco. ¡Lo logramos, maricón! Era como ese tipo de energía, y eso lo hacía muy bonito, y creo que por una primera experiencia fue muy lindo. Y no estaba diseñado así realmente, había un par de planos que estaban escritos en el guión incluso, ciertamente la bronca del final del primer acto, donde el papá, pues, ellos como que causan la muerte del papá y no se ve en cámara, etcétera, y un asesinato que hay cerca del final del segundo acto, pues, esos estaban escritos en el guión, de tal manera que se leían como planos secuencias. Y me parece que por alguna razón tuvimos que filmar uno de esos temprano en el rodaje, o sea, temprano, primera semana o algo así, y como que nos fue gustando la idea de por qué no hacemos todo de esta manera y por qué no simplificamos. Entonces, no sé, fue como una cosa muy grupal, muy comunal, que hizo que como que la película se vaya hacia allá, o que las propuestas dominen hacia allá. Entonces, lo digo porque ahora lo comparo con esta experiencia que acabo de tener en esta película nueva, en la que no hay muchísima más cobertura, pero hay mucha acción interna que está retratada en plano secuencia. Entonces, retratar la acción interna o la subjetividad del personaje desde el plano secuencia se volvió un nuevo desafío que a veces no terminaba de funcionar. Entonces, a veces teníamos como, ok, tal vez necesitamos más de un plano para hacer esto. Y eso fue de alguna manera más complejo a la hora de escribir, a la hora de componer, a la hora de trabajar, que la energía del plano secuencia que tiene Mejor No Hablar. Yo creo, bueno, se verá después cuando esta película salga, pero yo creo que esta es una película superior a Mejor No Hablar, pero fue sin duda más difícil que hacer por eso. Así que, contrario a lo que a veces la gente dice, los planos secuencias son como una bendición de hacer, porque la responsabilidad es más compartida. ¿Utilizaste algún tipo de edición ahí escondida, algún corte escondido, invisible en los planos secuencias? Ninguno, pero hay un par de escenas que estaban pensadas como secuencias
que no tenían como la tensión dramática que justificaba que sean plano secuencia, entonces se editaron. O sea, digamos, son escenas que tienen jump cut o que tienen de repente un plano y un acercamiento, lo que sea, que no fueron diseñadas así y que en montaje se repensaron así. Eso sí pasó, pero no hay como cortes escondidos o cosas así, no. No teníamos plata para hacerlo, la verdad. Hay algo que aporta bastante el plano secuencia también, es la tensión dramática. El momento, tú mencionaste la escena de la muerte del padre, que me pareció fantástico no mostrar bien a lo Cremonini, así es como que se insinúa, se sabe que algo está pasando, no necesitas mostrarlo, ¿para qué? Pero todo se concentra en ese momento en el que Paco entra, sale, se faja de puñetes con el ex de la ñaña, después regresa, y en ese momento, como también mencionaba bien Raúl, se nota, o sea, por un lado la calidad del director, pero por otro lado también la capacidad dramática del personaje. Y en ese momento fue clave porque te das cuenta de ese personaje, que si bien es una película coral, o sea, porque integra muchas voces, muchas historias, de alguna manera es él el que está llevando el hilo. O sea, de hecho, es el narrador, es el que termina. O sea, es una película coral en el sentido de lo que Goodfellas podría ser una película coral. O sea, el personaje tiene un narrador claro, fuerte, y ese narrador te permite entrar a otras historias, pero siempre a través del punto de vista narrativo de él. Entonces, es De Niro el que como que se lleva la película. Aunque De Niro yo creo que es el más memorable. Bueno, Joe Pesci tal vez es el más memorable. Bueno, ganó el Oscar. Exacto. Pero no es la historia de Joe Pesci, aunque haya capítulos o secuencias que están dedicadas a lo que le pasa al personaje de Joe Pesci, ¿no? Es la historia de Ray Liotta, sí. Él es el narrador y es su vida en la conclusión, ¿no? Entonces había algo parecido de eso. De hecho, esa voz en off de mejor no hablarle le debe un montón a Goodfellas. Creo que es obvio. Eva, desde la edición, porque mencionabas que tú eres editora, eres montajista. Sí. ¿Cómo percibiste el ritmo de la película? Pues la verdad y es en que relación a estas escenas secuencias, por favor. Claro, me gustó muchísimo y me gustó también mucho lo que decías tú de que no se muestra explícitamente la violencia física. Es decir, muchas veces el sugerir tiene mucha más fuerza, ¿no?, que el mostrar literalmente. Entonces, por esa parte, por ejemplo, esas escenas donde no vemos la violencia y deja lugar a la imaginación y sugiere qué es lo que está pasando, me parecieron que le dan muchísima fuerza, ¿no? Y bueno, en cuanto al ritmo y eso, la narrativa en general me pareció excelente. Pues gracias, muy amable. Algo que sí me parece, ya que lo mencionas, y es cierto, no se muestran, la violencia como tal no se evidencia. Sin embargo, se lo muestra armando, fumando, chupando. Entonces hay una violencia, pero es una violencia directa, es una violencia implícita que está dentro del espíritu de los personajes, se podría decir. Algo como que arrastran, no sé. Bueno, yo no pondría en el mismo lugar el asesinato con alguien que se droga, ¿no? Son como dos cosas que no, son como dos niveles de, lo uno yo no lo llamaría violento, digamos, o por lo menos es violento hacia una persona, hacia la propia persona, es como, ahí yo lo veo medio agua y aceite. Me parecía que la película daba una oportunidad, y era una cosa que me preocupaba a mí cuando la escribía y ciertamente cuando la filmaba, cuando la diseñábamos, porque fue bastante diseñado, sobre todo en pre, que lo interesante era ser muy honesto y muy franco con lo que les pasa a los personajes. Entonces, los personajes consumen drogas directamente, tienen relaciones sexuales directamente, entonces deberíamos mostrar eso. Ellos no, sobre todo nuestro protagonista, no experimenta la violencia directamente, pasa tangencialmente a él, manda a matar a esta gente al final, nos quedamos en el auto con él, está en el baño con el niño y ahí se da la violencia, etc. Y en lo del padre, la pelea final del padre es entre el padre y el hermano, no es entre el padre y él. Si la película, si la pelea hubiera sido entre el padre y él, la cámara hubiera entrado con él. Entonces fue como más un tema de que es una cosa que es muy importante para mí y que he descubierto que es lo que más
me interesa de los directores y directoras que admiro, es la fidelidad o el compromiso al punto de vista narrativo. Es decir, el punto de vista narrativo interesante es para mí lo más importante o lo que yo más aprecio en una obra. Ciertamente, bueno, en cualquier obra básicamente, el punto de vista narrativo es lo único que me importa hoy por hoy a mí, y es lo único de lo que me interesa hablar cuando hablo en clase, etc. O sea, yo qué sé, para salir del cine un segundito, o sea, Joy Division, el primer disco de Joy Division es un ejemplo fuertísimo de un punto de vista narrativo sonoro. Cómo suena la batería, cómo suena la guitarra, cómo suena la voz de Ian Curtis, todo eso es un trabajo desde el punto de vista narrativo brutal. La novela La señora Dalloway de Virginia Woolf es exactamente eso, la manera de escribir y el punto de vista narrativo de la señora Dalloway, su experiencia en ese día tan extraño que tiene, esa fiesta y esas cosas que le van persiguiendo, sus anhelos, sus cosas, etcétera, es un punto de vista narrativo. Entonces nosotros como que lo que tratábamos de hacer era tomar decisiones de puesta en escena, técnicas de cámara, etcétera, no pensando, yo por lo menos nunca pensando en la técnica, sino en cerca de mi personaje o no. Y si la respuesta era no, no se podía hacer. No sé si me estoy explicando. No, sí, total. Raúl, creo que ibas a mencionar algo. Bueno, yo tenía una curiosidad. La parte de Goodfellas, que dices que te inspiraste un poco en Goodfellas, ¿qué otro director o película te sirvió de inspiración para hacer la película? Para esa película, para Mejor no hablar. Mejor no hablar de ciertas cosas. Para Mejor no hablar habían varias cosas que me interesaban. La cámara se parece mucho a una película brasileña que se llama Invasor, se llama O Invasor, una película de Beto Brandt de los finales de los 90, que es una película que a mí me encantó su energía, me encantó la textura, es una película filmada en 16, Super 16 creo. Yo vi una copia en 35 que había sido hecho blow up, está como todo granulado y fuerte, pero era una cosa como que tenía mucha potencia y mucha energía. Entonces yo quería emular esa energía y era unos personajes en Sao Paulo y compartía con Mejor no hablar un jueguito o una cosa entre personajes de clase media más marginales, y la energía de los paulistas me parecía posiblemente parecida a la de los manavistas. Entonces se podían mover de alguna manera, de la misma manera que se movían en esa película, en la mía, ¿no? Esa fue una influencia grande. Y luego está la voz en off, que era una cosa que a mí me encanta la voz en off, sobre todo cuando ilumina o complejiza, no sé si esa palabra existe, pero cuando vuelve más compleja el relato, no cuando te dice lo que está pasando. Entonces, si tú ves Terrence Malick, Robert Bresson, Scorsese, Coppola en Apocalypse Now, todas esas narraciones en off, Trainspotting, que era una película generacional para mí, digamos, yo la vi a los 18 años, alguna cosa así, y me voló la cabeza. Todas esas películas tenían una voz en off que narraba o comentaba sobre lo que pasaba, pero no directamente, o sea, el trabajo narrativo no tenía directamente que ver solo con la escena, sino que también comentaba o cuestionaba, o a veces tergiversaba lo que la imagen te estaba diciendo. Entonces a mí eso me parecía como una cosa increíble, una cosa que me daba la oportunidad de escribir una novela, si quieres, una cosa mucho más ambiciosa, y mantenerlo con 4 fumones en Puerto Viejo. De hecho, las películas de Scorsese también tienen planos de secuencia, muchos. Él trabaja con Robert Richardson en Goodfellas, bueno, el famosísimo plano secuencia de la entrada a este bar. Ese es Michael Ballhaus, pero sí, en Casino es Richardson, sí. Sí, perdón, Goodfellas no es Robert Richardson. Empezó a trabajar desde Casino con Robert Richardson, de hecho. Sí, entonces él es muy amante de estos planos secuencias, como un reto para él. Ahí hay es una cosa interesante, porque una vez que uno lo entiende, no sé, a mí me enseñaron mucho como el valor del plano secuencia en la escuela. Yo tengo que decir que yo realmente aprendí de eso en la escuela, yo en eso soy
soy producto de la escuela de cine a la que fui. Y me acuerdo que hablaban mucho de dos tipos, había dos cineastas que les interesaban mucho al profesor que es un tipo brillante, se llama Tom Kaelin, que también es cineasta, es como de queer de los 90, tiene un par de películas que son como muy fuertes en la movida gay, sobre todo en los 90. Como John Cameron Mitchell. Como por ahí, director, sí. De hecho, él es amigo de él, son como de la misma pandilla. Y Tom hablaba mucho del plano secuencia que no se nota como el mejor. Y las cosas que nos enseñaba hay un par en Tiburón que son increíbles, que nadie habla de tipo de plano secuencia, hay 7 o 8 maravillosos. Que Indiana no Jones tiene la primera Indiana Jones. Hay algunos ahí, y el otro es Robert Altman, que tiene una manera de trabajar los espacios simplemente siguiendo a la persona, o sea, atando la cámara al movimiento totalmente, digamos, objetivo, siguiendo a la persona, y no te das cuenta de pero él te está mostrando como un lienzo, ¿no? Entonces, esas cosas para mí tenían mucho valor porque era una manera como económica y poderosa de trabajar, y ahí yo no sé, como que por ahí lo descubrí, y fue una cosa que afectó mucho mi manera de trabajar hasta ahorita. La película nueva es interesante, la película nueva tiene menos, pero como más complicados planos secuencias, es decir, más complicados en el sentido de que, por ejemplo, hay uno que es mi favorito, que es un plano como de 4 minutos, creo que el plano original duraba 7, pero lo dejamos en 4, que es básicamente la protagonista viendo, o se compone como con reflejos y con sonidos, y en algún momento ella como que se quiebra y le comienzan a pasar un montón de cosas, y es un plano abierto, o sea, es un plano que tiene que el espectador como que entrar, y la apuesta del plano, en vez de ser como un paseo, como muchos de los planos de Mejor No Hablar, es que la composición, lo que está pasando con la actriz y lo que está pasando fuera de cámara, creen un movimiento de cámara, un acercamiento que no está pasando, pero que debería pasar psicológicamente. Así que vamos a ver, está yéndose hacia allá ese proceso. Ojalá. Maravilla. ¿No suena interesante ver Mejor No Hablar? Véanla. Y hablen. En este caso, hablen de la película, hablen bien, disfrútenla, y no se olviden que la pueden encontrar en Choloflix. Mis estimados, cumpliendo con lo prometido, ya hemos llegado a los 35 minutos, entonces, si quieren, podemos seguir, no tengo ningún problema, el programa, mira, no hay tiempo, o podemos postergarlo para otro momento, con un cafecito, una cervecita. Yo tenía una última pregunta, sobre el documental de Los Amigos Invisibles. Es que me llamó la atención porque me parece interesante que hayas hecho esta producción, porque mucha gente piensa que ellos son en 4 el disco anal y para de contar, y no saben que es una banda excelente. O sea, es una banda de funk, mezclan muchas cosas, ¿no? Pero no saben que todo el potencial que tiene. Entonces de hecho, esta banda yo la escuché, obviamente yo también pensaba cuando era pelado que solo habían hecho estas 2 canciones, ¿no? Y de ahí tenía un pana que era DJ y tenía los discos de vinil de Los Amigos Invisibles, y me volví loco. Era una locura, increíble. Y tienen cualquier cantidad de discos. Pero ¿cómo así tú eras fanático de ellos? ¿Cómo así te vino la idea? O sea, a mí me gusta mucho. No soy fanático, pero Amigos Invisibles, ¿eh? y así llegué a conocer tu trabajo, Javier, a través de Amigos Invisibles. Me encantó el documental, muy bueno. Pero por favor, continúa. ¿Ibas a decir algo? Muchas gracias. A ver, ahí hay como 2 cosas. Yo viví en Nueva York entre el 2002 y el 2008, y en el 2002 o 2003 ellos lanzan un disco que se llama el Venezuelan Sing-A-Song, que es un disco increíble, es un disco como de dance, es un disco como muy moderno, es como de dance con elementos caribeños, pero básicamente es un disco de dance, es un disco de música bailable, moderna, con cositas de afrobeat y qué sé yo.
Y hasta ese momento, para mí también era como en 4 y el disco anal y no sé qué, que eran buenas canciones para bailar y fumar un bate y qué sé yo. Pero yo no, pero escuché ese disco, salió, alguien me lo cruzó, no recuerdo cómo llegué a él, y ahí era como, ok, estos manes están al nivel de, yo qué sé, de Underworld o de Chemical Brothers, o que están realmente tratando de plantearse una cosa distinta con la música bailable, ¿no? Y están reinventando el sonido de lo caribeño, y están reinventando el sonido de lo funk, y están reinventando el sonido de lo europeo. También me pareció, ese disco es un disco fundamental en mi vida, un disco que me parece buenísimo. Y tuve la fortuna, digamos que esto fue 2012, en el 2013 ellos estaban obviamente de gira con ese disco. Entonces yo vi un show en un lugar que se llama SOBIS, en Greenwich Village, que es un lugar pequeño, es un lugar para 200 personas, una cosa así, donde ellos hicieron un show de esa gira. Y ese show era un set de DJ, de DJ Afro, de Cheo Pardo, que es el guitarrista, de los amigos. Él tocaba un set, hacía un set y no sé qué, y poco a poco se iban subiendo los demás, y de repente no te das cuenta cómo terminaba el set del DJ y cuando ya estaba la banda tocando. Y eso para mí fue como increíble, y en ese momento modernísimo, y en fin. Entonces yo ahí ya como que había visto, esta es una gran banda en vivo. Y de ahí, eso es el 2003, digamos, como en el 2011 o 2010, al productor de la película, que resulta ser un amigo mío, es una coincidencia, es un gran amigo, se llama Juan Miguel Marín. Él tenía una relación con ellos, sabía que iban a cumplir 20 años, y les propuso hacer un documental, si lo podíamos hacer por una cantidad ínfima de plata, no había nada de plata, y me lo propuso a mí. Básicamente me lo propuso a mí por talento, o porque yo pudiera hacer el trabajo, sino porque era su amigo y porque sabía que yo estudiaba cine y que me gustaban los amigos invisibles, ¿no? Entonces básicamente fue como una combinación de suerte y de afición. Y una vez que yo entré al proyecto, lo que hice fue, ok, ¿qué tenemos? ¿Qué sí podemos tener? Tenemos una noche, tenemos un show, ok, ¿cuántas cámaras podemos tener? ¿En qué formato podemos trabajar? Podemos tener 10, ¿tienen que meter 10? No podemos, tenemos que tener 7, ok, chévere. ¿Cuántas? Tenemos 7 cámaras, pero podemos pagarle a 5 personas para que operen, ok. Entonces la novia del pana se va con un lente y hace el plano general, y montamos un fisheye en otro lado y 5 cámaras. Y lo que hicimos fue tratar cada canción como si fuera una escena de una película, es decir, close-up para cierta cosa, plano abierto y para atrás, etc. Entonces están diseñadas visualmente de esa manera, tratando de aprovechar al máximo la intimidad del espacio, y que iba a ser un concierto. Y que entonces la película se volvió temáticamente de nuevo sobre verlos trabajar, más que sobre wow, son unos super músicos. Era como, para mí siempre como que vamos a ver un grupo de boxeadores ahí entrenar en el gimnasio. Es como un documental de como Shine a Light, más o menos, de Scorsese, más o menos, algo así. Sí, ¿no? un poco, sí. Bueno, la inspiración era justamente, hay una película muy linda que se llama The Last Waltz, el último vals. Que es el de Scorsese, del 78. Sobre The Band, sí, sobre el del 78, exactamente. Y esa película es como intercala entrevistas y concierto, y es una película que, bueno, es increíble, pero para mí fue como, ok, o sea, si podemos hacer un 10% de eso, la película va a tener fuerza. Y ojalá hayamos hecho más del 10%, no sé. Sí, seguro que no la he visto todo, de hecho quiero verla, está en Choloflix. ¿La Casa del Ritmo? Sí. No, porque la Casa del Ritmo no la pudimos liberar. Porque hay un par de cosas que no son propiedad ni de los amigos, sino que son propiedad de Sony Music. Entonces, ahí hay un lío de regalías, o sea, no. Las películas, o sea, el documental 52 segundos y la ficción Mejor no hablar son todas propiedad de mi compañía, de Pon que Sea, y Pon que Sea es dueña de todos los derechos de todo lo que está dentro de esas películas. Entonces no puede haber un lío legal. Si nosotros queremos mostrarla gratis, pues estamos en total potestad de hacerlo. Pero en el caso de la Casa del Ritmo, siempre se paga un fee cada que se muestra, que es una tontería. Se puede, yo qué sé, de cada $2
son 3 centavos, se pagan a Sony o lo que sea. Funciona de esa manera. Entonces, al liberarla gratis, era escribir a Sony, bueno, en fin, el mundo se acaba y todavía Claro. Sony no contestaría. Entonces, ¿Cómo le decidimos vamos no a hacerlo. permitir a Sony perder 3 centavos? O sea, no se puede eso. Es absurdo. Sí, No, sí, mis sí. estimados, muchísimas gracias a todos. Javier, muchísimas gracias por tu tiempo. Disculpa la Gracias insistencia a por haberte ustedes. escrito. Gracias No, por gracias a ustedes, de verdad. acompañarnos acá. Eva, nuevamente, muchísimas gracias también por acompañarnos. Y Raúl, máster, muy amable. Por favor, ¿quieren decir algo? Eva, ¿quieres decir algo? No, nada más, o sea, simplemente creo que ya comentamos bastante sobre la película y nada, que me pareció excelente. Recién la descubrí con Choloflix estas semanas. Choloflix fue un descubrimiento, pero muy bien. Bueno, yo la verdad Gracias. tengo la original, la película, sí, yo sí hice Sácala, mi granito de luzca la vaina. arena. La tengo ya atrás, de hecho. No, bien. Bien. Hay que comprar. Compren cine nacional, señor. Qué Ahorita bueno, está sí. gratis, estamos en cuarentena, pero después compren. Habrá que contemplar qué sucede cuando se acabe la cuarentena y la gente vuelva a tener que pagar por pelis. Pero Ese es ya un no punto, están ese es un vendiendo punto películas interesante. originales en Pero DVD. O me sea, ya no. me refiero a ir al cine, me refiero Bueno. por ejemplo, Mejor no hablar está en Amazon, no sé cuánta gente se suscribe a Amazon. Es un debate interesante. Lo que pasó ahorita que fue bonito era como el espíritu de contribuir, sobre todo el esfuerzo de quédate en casa, desde compartir el trabajo, que no fue una idea mía para nada. Lo empezaron a hacer algunos amigos y me pareció bueno y por eso lo liberamos la película. Pero viendo los números, porque obviamente yo puedo ver los números, o sea, Mejor no hablar la han visto casi 10.000 personas y 52, o sea, desde la cuarentena. ¿Cuántas? 10.000, 9.700 y pico. Bien. No, y 52 segundos, que fue un fracaso completo. Una película que la vieron 3.000 personas en salas, la van viendo 15.000. Entonces, en 4 semanas, 5 semanas de confinamiento. En lo que estamos confinados. Maravilla. Entonces, ojalá eso haga una, no sé, pues con una reconsideración del nivel del producto ecuatoriano y tal vez tener una relación más sana con el público, porque creo que esa es como una cosa que preocupa a la producción ecuatoriana. A mí ya francamente no. Bueno, ese es un debate que ya hace tiempo que se viene enfrentando todo el cine independiente en general, ¿no? Es el que pasa una vez que sales del circuito de festivales o de las salas de cine. Que no hay una forma de rentabilizar. Estas plataformas están demostrando que sí hay un público, pero hay que ver exactamente qué es lo que pasa después de la pandemia, ¿no? Una vez que, no sé, que pase esto, si es que se mantienen esas plataformas o cuál es el futuro, ¿no? Que el Porque Estado no compre pasa solo Choloflix. aquí. Yo he visto más ejemplos, bueno, yo soy de Galicia, es una zona de España que también hay, o sea, está surgiendo un cine nuevo, ¿no? Y también hay películas que, bueno, salen en cine y, bueno, yo muchas no las puedo ver porque evidentemente ya llevo aquí muchos años. Y Galicia es hay Oliver Lax y Oliver Laxe, sí. Oliver Laxe es lo máximo. Lois Patiño, todos ellos son, ¿no? Todos ellos son de allá. Pues, esa movida es fuertísima y divina, lo que están haciendo es divino. Sí, exactamente. Y estos días estoy viendo, bueno, algunas películas que sigo en redes que las están liberando también y algunas ya están poniendo también que tienen muchísimos espectadores. Pero claro, luego la cosa es lo que pasa después de la pandemia. Pero sí que allá, por ejemplo, también es un caso parecido al cine de aquí de Ecuador, ¿no? Que es un cine que es un mercado más pequeño, pero que sí está teniendo bastante fuerza. Sí. Bueno, eso es para el siguiente debate. Para mañana. Mañana, 8 de la noche, nuevamente. Señores, no, ahorita sí. Es una conversación interesante, pero bueno. Ahora sí, muchísimas gracias. Gracias a todos. Javier, nuevamente, muchas gracias. Caballero. Chao, gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias a todos. Ahora sí, muy amable. Okay. Gracias. Esto es Cinemente. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.